Bienvenidos a una nueva edición de La Fuerza que Mueve al Mundo, la columna del canal de Vía Socialista, donde hablamos de trabajo, clase obrera y sindicatos. Y en el día de hoy vamos a hablar de la reforma laboral que quiere imponer el gobierno de Milei a través del decreto de necesidad y urgencia y también de la ley ómnibus, ¿sí? El decreto, por ahora, la parte laboral del decreto, el capítulo laboral, está suspendido por un fallo de la Cámara del Trabajo, del Foro Laboral, pero esto no es definitivo porque todavía no se sabe si las presentaciones que hicieron la CGT y la CTA, que tuvieron fallos favorables en esta Cámara, van a quedar ahí, si la Corte puede decidir que pase al fuero contencioso administrativo, que es donde se cursan los litigios contra el Estado, o bueno, ¿qué puede pasar? Finalmente, lo más probable es que sea la Corte la que termine decidiendo, digamos, después de las apelaciones, sobre la constitucionalidad del decreto, pero la cosa puede no terminar ahí porque también hay un sector de Juntos por el Cambio que está impulsando que se presente una ley espejo del DNU como para aprobarlo en el Congreso, así que todo esto todavía sigue abierto, aunque la aplicación del capítulo laboral del DNU ahora está suspendida, ¿sí? Vamos entonces a ver un poco de qué se trata esta reforma laboral que pretende imponer Milei. Bueno, en principio la reforma laboral que busca imponer Milei es un ataque brutal a la clase obrera, a sus conquistas, ¿sí? Y busca avanzar en el sentido de todas las reformas laborales previas, ¿sí? No es una novedad las cosas que plantea el DNU, y más bien avanza en un camino que ya recorrieron todos los gobiernos, y cuando digo todos me refiero e incluyo a los gobiernos kirchneristas, ¿sí? Básicamente lo que busca la burguesía, que apoya obviamente esta legislación, hasta incluso los representantes corporativos han participado, como por ejemplo la OIA, estudios jurídicos de abogados ligados a dirigentes de la OIA, participaron de la redacción de la parte laboral del DNU. Lo que buscan básicamente es bajar costos, ¿sí? Laborales, sobre todo los costos relacionados con la litigiosidad laboral, ¿sí? Lo que ellos llaman la industria del juicio. Y también aparece acá algo que es importante, que son elementos represivos contra la conflictividad en los lugares de trabajo, ¿sí? Vamos a ver un poco más adelante el contenido específico de todas estas cuestiones. Un punto importante para aclarar es que la reforma laboral que propone Milei no trae ninguna novedad, ¿sí? No es algo nuevo, inesperado, más bien retoma los reclamos de la burguesía y además retoma el proyecto de reforma laboral que en su momento quería presentar Macri, que finalmente no pudo, aunque algunos elementos sí pudo aprobar a través de otras leyes, pero básicamente es más de lo mismo, es decir, son las mismas soluciones a problemas del empleo en la Argentina, que en realidad no tienen su origen en la legislación, sí tienen otro origen, sí, los problemas del empleo en la Argentina tienen que ver con los problemas de la economía argentina, con los ciclos económicos de la Argentina y básicamente los problemas que tiene el capitalismo argentino para generar empleo y generar empleo de calidad, básicamente por su atraso productivo, ¿sí? No es un problema de legislación, y eso se evidencia en que ya la legislación se modificó varias veces y los problemas no solamente no se solucionaron, sino que se agravaron, ¿sí? Tenemos más empleo negro, tenemos peor calidad de trabajo porque hay más precarización, hay caída salarial, etc.
Pero además, una porción muy importante del mercado de trabajo ya funciona totalmente desregulada, ya funciona como le gusta a Milei, ¿sí? O sea, todo lo que es el trabajo en negro funciona sin ninguna regulación y los trabajadores que están en esa situación no están mejor que los trabajadores en blanco, al contrario, están peor. Con lo cual, la idea de que esto va a traer una mejora para el conjunto de la clase obrera, falsa, ¿sí? Además, la reforma que pretenden imponer no va a afectar solamente a los trabajadores privilegiados, que están en blanco, que tienen contrato por tiempo indeterminado, va a afectar a todos, ¿sí? Incluso a los que están en negro, incluso a los contratados, a los precarizados, etc. Porque va a empeorar aún más su situación, ¿sí? Y además es importante aclarar que la reforma laboral que propone Milei no implica una modernización, ¿sí? Ellos tienden a venderlo como que, bueno, hay que modernizar la legislación, adaptarla a los nuevos tiempos, etcétera, etcétera. Y la realidad es que la desregulación que se propone no supone una modernización, sino más bien un retroceso, ¿sí? Un retroceso a épocas en donde no existía la regulación, ¿sí? A nivel mundial, digamos, en los inicios del capitalismo y hasta, digamos, entrado por lo menos en el siglo XX, no había regulaciones. En Argentina en particular, la época que Milei anhela, ¿sí? Digamos, que Milei añora, más bien, que idealiza, y que pone como ejemplo del momento en que Argentina supuestamente era una potencia mundial, ¿sí? Antes de la década de 1930, bueno, no había prácticamente regulaciones laborales, y la situación de la clase obrera no era mejor que ahora, ¿sí? Sino más bien era peor que ahora. Entonces es falso que esta desregulación vaya a mejorar la situación de la clase obrera o sea una modernización. Es más bien un retroceso y nos va justamente a retrotraer a ese momento en donde las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera eran peores, ¿sí? Eran tan malas que eso es lo que impulsó a los trabajadores a organizarse, a crear sindicatos, a luchar colectivamente por mejoras y por regulaciones, ¿sí? Que son básicamente conquistas obreras, ¿sí? Que llevaron mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha lucha, y que es lo que la burguesía quiere retrotraer, ¿sí? Entonces, no se trata de una modernización, no se trata de algo nuevo y no se trata de algo que vaya a traer soluciones. Parte de todo esto yo ya lo expliqué en un video sobre reformas laborales, que bueno, voy a dejar el link para que vean, ¿sí? Y bueno, repasen un poco la historia de las reformas laborales. No voy ahora a meterme en eso porque está en ese video y porque sería, si no, mucho más largo. Avancemos entonces con el análisis específico del DNU y también parte de la ley Ómnibus, que contiene también elementos de la reforma laboral. Lo primero que uno ve, sobre todo en el DNU, son dos elementos importantes que tienen que ver con la quita de conquistas, ¿sí? El retroceso en conquistas muy importantes, hay dos que son fundamentales. La primera es el revertir un principio que es el indubio pro operario. Esto significa que en caso de por ejemplo, un litigio, ¿sí? En donde hay dudas sobre qué legislación aplicar, bueno, se tiene que aplicar la legislación que es más favorable al trabajador, ¿sí? Esto tiene que ver con un principio, digamos, de tutela de los trabajadores, y que con el DNU por lo menos relativizaría, ¿sí? No se elimina del todo, pero sí se busca revertirlo, ¿sí? Esto es algo que hace, digamos, a la protección del trabajador, y que tiene que ver con un elemento fundamental de la ideología liberal, ¿no? Que
tiende a creer que un contrato de trabajo es un contrato entre iguales. ¿Sí? Lo mismo que cree que cualquier contrato en la sociedad es un contrato entre iguales. ¿Por qué? Porque básicamente para la ideología liberal la sociedad es un conjunto de individuos iguales, ¿sí? Todos, digamos, se encuentran en las mismas circunstancias, ¿sí? No hay una distribución inequitativa del poder económico, del poder político dentro de la sociedad, ¿sí? Somos todos supuestamente iguales y somos todos individuos aislados, ¿no? Que nos valemos por nosotros mismos y por lo tanto, bueno, a la hora de sentarse a negociar o a firmar algún acuerdo, estamos todos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, un obrero y un patrón son dos personas, dos iguales que se sientan a pactar y que no hay ningún elemento coercitivo sobre ellos, por lo tanto, negocian libremente, etcétera, etcétera. Bueno, la realidad es que esto no funciona así. Sobre este punto recomiendo la columna de Eduardo Sartelli, ¿sí? Sobre la ideología liberal, hay varias, donde desarrolla, digamos, más en extenso todo este asunto, pero básicamente la idea que está detrás del buscar eliminar el indubio prooperario es esta idea liberal sobre, bueno, cómo funciona la sociedad. Pero la realidad es que la sociedad no funciona así, ¿sí? O sea, un obrero es alguien que no tiene más que su fuerza de trabajo para ofertar en el mercado, ¿no? Y un patrón, un burgués, es alguien que tiene medios de producción, que tiene cierto capital acumulado y que por lo tanto no están en igualdad de condiciones, ¿sí? Un obrero no tiene libertad para elegir, bueno, como dicen los liberales, si no te gusta, búscate otro trabajo, porque el obrero depende de poder tener ese trabajo y no hay, digamos, infinitos trabajos para buscar o que pueda realizar el obrero. En cambio, el patrón, si no le gusta trabajar, tiene decenas, cientos de trabajadores para elegir, ¿no? Y además es quien detenta, digamos, el poder político, digamos, en ese momento, en esa relación, y el que impone las condiciones, ¿sí? De uno en uno, ¿sí? El que impone las condiciones es el patrón. El obrero, la libertad que tiene para elegir es, bueno, aceptar esas condiciones o quedar desocupado, no tener, digamos, un salario, un dinero para poder subsistir, ¿sí? Sustentarse. Entonces, digamos, no es libre, ¿sí? Sobre él pesa una coerción económica, ¿sí? Una necesidad que no tiene el patrón, ¿sí? Por lo tanto, no es una relación entre iguales y no puede eso pensarse así, no pueden, digamos, los liberales omitir ese hecho. Ellos obviamente se abstraen de eso porque, digamos, y lo plantean así. El indubio prooperario, digamos, y gran parte de la legislación laboral y bueno, cómo se mueve el fuero laboral, y eso se ve también en los fallos que salieron ahora, parte de justamente reconocer ese hecho, que no se trata de una relación equivalente, no se trata de una relación entre iguales y que el obrero es más vulnerable y está más desprotegido en esa relación y en ese contrato, y por lo tanto, bueno, el indubio prooperario viene en ese sentido a favorecer a la parte más débil, ¿no? En ese contrato de trabajo. El segundo principio que se busca revertir es el principio de irrenunciabilidad, ¿sí? Principio de irrenunciabilidad. Básicamente lo que dice el principio es que, digamos, un obrero no puede renunciar a derechos adquiridos en, bueno, la legislación general, en convenios, etcétera, ¿no? Acá, en el DNU, lo que plantea Milei y su gobierno es que en acuerdos individuales, ¿sí? O sea, que firme un obrero individualmente, se puede renunciar a derechos adquiridos, ¿sí? Es decir, se plantea que pueden pedir la homologación de un acuerdo que, digamos,
vulnere o niegue derechos adquiridos en la legislación. Eso básicamente, bueno, lesiona el principio de irrenunciabilidad que aparece en la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Acá de vuelta está la idea liberal de que, bueno, los individuos negocian libremente y el obrero que firma un acuerdo individual con su patronal lo hace libremente, sin ningún condicionamiento, sin ninguna presión, etcétera, y bueno, entonces puede decidir libremente renunciar a derechos que le corresponden, ¿no? Por ley o por convenio colectivo, ¿no? Y además se busca atacar también la negociación colectiva, ¿sí? Es decir, buscar acuerdos individuales que vayan contra la negociación colectiva, que obviamente es donde los obreros cobran más fuerza, ¿sí? Porque negociar uno a uno lo vuelve al obrero todavía más vulnerable. Si, digamos, se negocia colectivamente, ¿no? Los obreros tienen más fuerza a la hora de negociar con la patronal. Otro elemento que se busca atacar es la ultraactividad. La ultraactividad significa que un convenio tiene una fecha, los convenios se firman y tienen fecha de vencimiento, ¿sí? Pero mediante la ultraactividad, ¿sí? Si el convenio no es reemplazado por uno nuevo, mantiene su vigencia, ¿sí? Eso significa ultraactividad. Entonces, lo que se busca, lo que plantea el DNU es que si el convenio se vence, tienen que firmar un convenio nuevo, ¿sí? Y que se eliminan todas las cláusulas, se elimina la ultraactividad de todas las cláusulas que no sean sobre condiciones de trabajo, ¿sí? O sea, la eliminan relativamente, pero bueno, buscan forzar a los gremios a firmar nuevos convenios colectivos, porque ¿qué pasa? Muchos gremios tienen convenios colectivos viejos en donde por ejemplo, del 75 incluso, en donde se habían conseguido muchas conquistas y no firman convenios nuevos para no tener que renegociar eso. De todas formas, lo que se hace es firmar actas de acuerdo, por ejemplo, en donde muchas de esas conquistas en la práctica, bueno, se desaparecen o se eliminan o se agregan, digamos, otras cláusulas o pautas de, por ejemplo, flexibilidad laboral. Entonces, la firma de nuevos convenios, lo que se plantea acá es justamente para tratar de forzar a los gremios a, bueno, negociar de vuelta el conjunto del convenio colectivo, ¿sí? Otro elemento que se modifica es el régimen de teletrabajo, la ley de teletrabajo, ¿sí? Acá sí, de forma muy perjudicial para el trabajador directamente. Básicamente lo que se plantea es que, por ejemplo, los trabajadores podían negociar, ¿sí? Por ley, los horarios para poder adaptarlos a sus tareas de cuidado, ¿sí? Esto obviamente estaba pensado sobre todo para las mujeres, para las madres, o para, bueno, también los padres, pero básicamente sabemos que las mujeres tienden a dedicar más tiempo a las tareas de cuidado en el hogar. Y lo que dice el DNU es que, bueno, se pueden negociar en tanto no afecte lo requerido de su trabajo y que si hay interrupción en su jornada de trabajo debe ser esporádica y el tiempo de trabajo no trabajado, el tiempo ese, tiene que ser compensado, ¿sí? Y además se elimina la presunción de discriminación cuando se lesione ese derecho, ¿sí? Es decir, básicamente, bueno, se anula esa posibilidad, ¿sí? De poder adaptar la jornada a las tareas de cuidado. Otro elemento del teletrabajo que se modifica es el principio de reversibilidad, ¿sí? Es decir, antes, bueno, si el trabajador quería volver a la presencialidad, bueno, la empresa tenía que cumplirle esto y
Si el empleador no lo hacía, el trabajador se podía dar por despedido. Ahora lo que se agrega es que, bueno, en realidad el trabajador puede pedirlo, pero la empresa solo va a cumplirlo si hay condiciones para que el trabajo se retome en forma presencial, ¿no? Es decir, que ya no basta con la simple voluntad de, el trabajador, ¿sí? Y por último también de la ley de teletrabajo se modifica un elemento del trabajo transnacional, es decir, que cuando un trabajador realizaba trabajo para una empresa extranjera, se le aplicaba la legislación, en caso de litigio, la legislación más favorable, ¿sí? Sea la de Argentina o la del país para el que estaba la empresa para la que trabajaba, y se modifica con que la ley que se va a aplicar es la ley de ejecución de tareas del país donde se ejecuta el trabajador las tareas, o sea, de Argentina. Bien, entonces claramente hay una modificación muy regresiva para los trabajadores que, bueno, claramente favorece a las empresas. Otro, digamos, grupo de cláusulas, ¿sí?, hacen a el avance del empleo en negro, podríamos decir el negreo avanza. Básicamente se le da vía libre al trabajo en negro, se le da vía libre al fraude laboral a través de, digamos, una serie de cláusulas que aparecen tanto en el DNU como en la ley Ómnibus. ¿Por qué? Porque se eliminan, así a grandes rasgos, prácticamente casi todas las multas posibles por trabajo en negro. Es decir, si vos tenés empleados en negro, no te va a pasar nada, ¿sí? Básicamente. Vamos una por una. Se elimina las indemnizaciones que tenían que pagar los empleadores por tener trabajadores no registrados o tenerlos mal registrados, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que los inscribían con una fecha posterior del inicio efectivo de las tareas, ¿sí?, o que se lo registraba con un salario menor al real, etc. Y también se elimina la doble indemnización si el trabajador era despedido en los 2 años siguientes de denunciar que no estaba registrado. O sea, si el trabajador iba y denunciaba que, digamos, no estaba registrado, bueno, se lo registraba, etcétera. Si dentro de los 2 años posteriores era despedido, se correspondía a la doble indemnización porque se entendía que, bueno, era un despido discriminatorio. Bien. Se eliminan también, se eliminaba, bueno, con el DNU, la doble indemnización por despido sin causa justa cuando el trabajador no estaba registrado. O sea, cuando el trabajador no estaba registrado y lo despedían, podía hacer juicio y tener indemnización, pero si además, digamos, era sin causa justa, bueno, era doble indemnización. Eso también se eliminaba para las trabajadoras de casas particulares, ¿sí? Digo, porque esto, bueno, iba en una ley aparte. Se elimina, con el DNU también se eliminaba la sanción para los empleadores que retenían sumas que tenían que ir destinadas a la seguridad social o al sindicato, ¿sí? Y que no lo pagaban al momento de la extinción del contrato de trabajo, ¿sí? Es decir, como los empleadores son los que tienen que hacer los pagos a la seguridad social, al sindicato, etc., sí pueden no hacerlo, o sea, se quedan con la plata, ¿sí? Pero si al momento en que la relación de trabajo se extingue, ya sea por despido, ya sea porque el trabajador renuncia, si esos montos no estaban liquidados, bueno, correspondía también ahí una multa y, bueno, eso también se eliminaba. Es interesante porque esto estaba dentro de una ley de prevención de la evasión fiscal, ¿sí? Entonces, justamente en un momento en donde el gobierno está tan preocupado por el tema del déficit fiscal, ¿no? Digo, la evasión fiscal por trabajo, por pagos no realizados, etcétera, o por trabajo en negro, parece que no les importa demasiado, ¿no?
También se elimina una sanción para los empleadores que no entregaban la constancia de trabajo, la constancia de aportes, etcétera, dentro de los 2 días hábiles de que el trabajador lo reclamaba, ¿sí? Se eliminaba también la presunción de conducta temeraria y maliciosa, así se dice, por falta de pago de la indemnización para los despidos sin causa y las multas que correspondían por eso. ¿Sí? Es decir, obviamente eso implicaba multas que también se eliminan. Después, otro elemento que el DNU modificaba era que en los pagos por juicios, ¿sí? o deudas que mantenía el empleador, se cambia la forma de pago para el empleador y se habilitaban las 12 cuotas, la hora 12 para los empleadores que tenían que pagar juicios laborales, ¿no? Y obviamente, bueno, por el cálculo del cálculo de actualización se iba a hacer por IPC con un tope hasta 3% extra. Pero bueno, lo de la hora 12, las 12 cuotas se agrega, es como el punto más importante. Y después en la ley Ómnibus aparecen más elementos que refuerzan la idea de, bueno, démosle vía libre al trabajo en negro, que tiene que ver con la propuesta de un régimen de promoción del empleo registrado. Otro más, ¿sí? Otro más digo porque todos los gobiernos tuvieron su régimen de promoción del empleo registrado, o sea, al tratar de blanquear, cosa que no funcionó. No, el trabajo en negro creció bajo todos los gobiernos y evidentemente no es ese el objetivo, porque si ese fuera el objetivo ya a esta altura tendrían que saber que no funciona, pero bueno, se sigue insistiendo básicamente porque en realidad no buscan eso, sino que lo que buscan es bajar costos laborales, ¿sí? A los empresarios en negro, a las pobres pymes que parece que se las obliga a contratar trabajadores en negro, ¿no? Y bueno, ahí básicamente lo que se propone es que se le condonen a quienes tienen, a las patrones que tienen trabajo no registrado, cualquier multa o sanción que les corresponde por este motivo, digamos, una vez que los registren, ¿no? Y lo llamativo es que si se regularizan los trabajadores solamente van a poder computar hasta 5 años de aportes por esta situación, ¿sí? Es decir, no importa si vos tuviste 15, solamente te van a reconocer 5 años de aportes, ¿no? Con el salario mínimo, lo cual es, la verdad, digamos, bastante insultante. Pero bueno, como dije, no se pretende mejorar la vida de los trabajadores, sino lo que se pretende es hacerle más fácil a los patrones negreros, ¿no? El tema de no tener que después afrontar juicios por trabajo en negro, ¿no? Porque ellos quieren tener trabajadores en negro, no quieren tener mayores costos laborales, pero tampoco después quieren los juicios y se quejan de la industria del juicio. Bueno, tengan trabajadores registrados y van a tener menos juicios, ¿sí? Como expliqué en un video, que también voy a dejar el link, ¿sí? Sobre la llamada industria del juicio, existe litigiosidad laboral porque hay un nivel de empleo negro muy alto y además los trabajadores en negro son los que están en peores condiciones, mayormente están en las pymes, ¿sí? Y al estar en negro o al no haber ningún tipo de regulación y al no haber ningún tipo de control sobre las condiciones de trabajo, de higiene, de salubridad, bueno, ¿qué esperan que pase, no? Bueno, claramente la mayor litigiosidad está ahí, entonces es una consecuencia de eso. En las empresas en donde hay más trabajo en blanco, en donde hay más control de condiciones de trabajo y demás, estos problemas
digamos, son menores y hay menor litigiosidad. Bien, vamos a otro punto del DNU que tiene que ver con buscar que se expanda la precarización laboral. Bien, la precarización laboral ya es algo que se viene expandiendo hace tiempo, hace varias décadas, y las reformas laborales en realidad lo que hicieron fue favorecer la expansión de la precariedad laboral. Que básicamente, cuando hablamos de precariedad laboral, precarización, nos estamos refiriendo a un conjunto de situaciones laborales, contractuales, ¿no? Que empeoran la situación laboral de los trabajadores respecto a un periodo previo, ¿sí?, de conquistas, es decir, es un avance sobre conquistas que tendían a garantizar, por lo menos con mayor fuerza, cierta estabilidad laboral, ciertas condiciones de trabajo y cierta protección legal, ¿sí? Es decir, se pierden esos elementos, ¿no? Entonces aparecen los contratos a término, aparecen modalidades de contratación, bueno, precarias, temporales, por fuera de la cobertura de la legislación laboral o de convenios colectivos, etc., ¿no? Vamos a ver algunas de esas, cómo se busca reforzarlas en esta legislación. Por un lado, en el DNU se busca extender el periodo de prueba de los actuales 3 meses a 8 meses. 8 meses de periodo de prueba es un montón, y más que suficiente, ¿no? ¿Por qué se busca extender el periodo de prueba? En realidad lo que van a decir los empresarios es que, bueno, que necesitan conocer al trabajador, que aprenda, que se acostumbre, ver si sirve, y que 3 meses parece que no les alcanza, necesitan 8 meses. Pero la realidad es que en muchos casos el periodo de prueba se usa como una forma de fraude laboral, ¿sí? Es decir, se contratan personas por el periodo de prueba y después se las despide, se vuelve a contratar, así. Sobre todo esto se da en trabajos menos calificados, ¿sí? En trabajos poco calificados, en donde, digamos, esto es usual. Entonces, si vos le das 8 meses, le facilitas a la empresa que, bueno, la renovación no tiene que ser cada 3 meses, sino cada 8, ¿sí? Entonces, eso les evita, digamos, muchos costos laborales, y además también 8 meses es casi un periodo muy largo, ¿sí? Que te permite incluso capaz adaptar la cantidad de empleados a ciertos ciclos productivos en el año. Si vos podés sumar trabajadores en un determinado momento del año que tengas más demanda de trabajo, ¿no? Y después, bueno, simplemente disolver la relación laboral, que no existe en realidad porque es un periodo de prueba, sino, digamos, despedir al trabajador sin tener que pagarle nada, etc. Bien, con lo cual es una forma de alentar el fraude laboral. Y además, bueno, se eliminaba la obligación de que el empleador tenga que registrar al trabajador como relación laboral al inicio del periodo de prueba. Bien, lo cual refuerza esto que yo estaba diciendo, ¿no? Y además el periodo de prueba no se computa como tiempo de servicio, ¿sí? A los efectos laborales y de la seguridad social. Es decir, básicamente, como no es tiempo de servicio, no es tiempo de trabajo, bueno, de parte del contrato de trabajo, de la relación laboral, bueno, no tiene el empleador que pagar nada, etc. Con lo cual, bueno, va más en el mismo sentido de reforzar el fraude laboral. Otro elemento que tiene que ver con esto de la expansión de las condiciones de precarización laboral tiene que ver con los tercerizados, ¿sí? La tercerización laboral es una modalidad que creció mucho, o sea, empresas que subcontratan, digamos, personas entre otras empresas, o contratan
empresas que para realizar determinadas tareas, ¿sí? del proceso productivo o tareas accesorias, por ejemplo de limpieza, etc. Bueno, para esos casos existía la responsabilidad solidaria, que básicamente hacía que la empresa principal, ¿sí? que contrataba a la empresa tercerizada, era responsable, ¿sí? por los trabajadores de la tercerizada. Bueno, acá lo que hace el DNU es relativizar esto, porque plantea que los trabajadores que realizan la tarea son empleados, están en relación directa con la empresa que los contrata y no con la empresa que hace uso de sus servicios, de los servicios del trabajo, ¿sí? Con lo cual también buscan ahí revertir este principio de responsabilidad solidaria que le cabe a la empresa principal, ¿sí? Otro elemento que hace a la expansión de la precarización laboral y del fraude laboral, ¿no? tiene que ver con los monotributistas. El monotributo ya de por sí es una herramienta que utilizan muchas empresas también para el fraude laboral, porque hay trabajadores monotributistas que facturan a empresas que les dan trabajo de forma periódica, ¿sí? O sea, son trabajadores permanentes a los que simplemente la empresa los obliga a facturar, por lo tanto tienen que sacarse el monotributo, registrarse, pagarse ellos el monotributo, ¿sí? La seguridad social y demás. Y esto daba en muchos casos lugar a juicio, porque se podía demostrar que después de determinado tiempo de que se facturaba frecuentemente a la misma empresa, había ahí una relación laboral encubierta, una relación de dependencia encubierta. Bueno, lo que plantea el DNU es que se elimina la presunción de relación laboral para los monotributistas, ¿sí? O sea, ya no se da lugar a la posibilidad de hacer un juicio por una relación laboral encubierta, ¿sí? Obviamente, sí, esto favorece el fraude laboral, favorece la precarización laboral y que, más empresas quieran utilizar esta forma de contratación, ¿no? Por otro lado, en el DNU se excluía de la ley de contrato de trabajo, o sea, de la aplicación del ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo a los contratos de obra, de servicios, etcétera, ¿sí? Hay muchos trabajadores excluidos de la ley de contrato de trabajo, como los estatales. Se buscaba excluir también a quienes tuvieran este tipo de contratos, que también son contratos que se utilizan como forma de precarización laboral. Y un elemento importante que apareció en el DNU tiene que ver con la figura del trabajador independiente. Acá, en el DNU, lo que se plantea es que se habilita a un trabajador independiente, ¿sí? que puede ser un monotributista, por ejemplo, a tener a hasta otros 5 trabajadores independientes, ¿sí? contratarlos, o sea, lo cual ya muestra que son todos independientes, pero hasta 5 trabajadores independientes bajo un régimen que daba para dictar al Poder Ejecutivo. Sí, básicamente esto es de vuelta otra forma de promover el fraude laboral, promover la precariedad laboral, porque con esto cualquier pyme de hasta 5 trabajadores puede decirles, inscríbanse en el monotributo, yo los contrato como trabajadores independientes y acá no pasó nada, ¿sí? Hay muchas pymes de hasta 5 empleados que, evidentemente esta figura aplicaría para que esos trabajadores aparezcan, como monotributistas, de alguna forma, entre comillas, blanquear
esa relación laboral sin que aparezca como una relación de dependencia, ¿sí? Como una relación laboral. Y entonces, evidentemente, esto le ahorraría la posibilidad de un juicio al empleador, ¿no? Por supuesto, todo esto va a hacer que crezca mucho más la figura del monotributo, algo que ya viene sucediendo, ¿sí? Viene creciendo la cantidad de monotributistas sobre el conjunto de los trabajadores registrados, y esto evidentemente lo va a favorecer todavía más. Hay todo otro conjunto de disposiciones en el DNU que apuntan a una caída salarial, ¿sí? O sea, el ataque a los salarios avanza. Básicamente, en realidad lo que se plantea en el DNU son situaciones que en realidad en los hechos ya existían, porque ya se firmaban bajo la forma sobre todo de acuerdos, de actas de acuerdo, y que, digamos, lo que se busca es que se plasmen en la ley de contrato de trabajo. Y eso tiene que ver con, sobre todo, la eliminación de las horas extra, ¿sí? Si bien las horas extra no se eliminan como figura, ¿sí? Aparece una serie de figuras como el banco de horas o los feriados compensatorios, que en los hechos, ¿sí? Hacen que la empresa pueda evitar el tener que pagar horas extras. Recordemos que las horas extras se pagan el 50% más que la hora común, o el 100% más que la hora común, ¿sí? Al 50 o al 100, según si es fuera de horario o si cae, por ejemplo, fin de semana o feriados. Entonces, estos dos elementos permiten que la empresa pueda adecuar las jornadas de trabajo a sus necesidades, ¿sí? Por ejemplo, las necesidades según los ciclos productivos, sin tener que pagar horas extras en los momentos en que tiene más demanda y necesita que los trabajadores trabajen más horas, o al contrario, cuando suspende. Por ejemplo, el banco de horas básicamente lo que hace es que aparece como las horas, como elemento de contabilidad de intercambio, en donde si un trabajador, por ejemplo, trabaja 3 horas de más, luego esas 3 horas se las dan como horas de descanso, se las devuelven, ¿sí? O por el contrario, si la empresa, por ejemplo, lo suspende, vamos a decir, 8 horas un día, luego el trabajador tiene que devolver esas 8 horas, ¿sí? Entonces, aparece, eso se llama banco de horas. Obviamente, las horas que el trabajador hace extra por sobre su jornada normal, no se van a pagar extra, sino que simplemente se le devuelven después como horas de descanso. Bien, lo mismo con los francos compensatorios. Esto ya existe, ya es una realidad para muchos trabajadores registrados. Obviamente los no registrados, todo esto, ya tienen, no tienen necesariamente establecido, pues no tienen un contrato en blanco donde se establezca la jornada de trabajo, pero para los registrados todos estos elementos ya existen, no son una novedad, ¿sí? Lo que no estaban era plasmados en la ley de contrato de trabajo, pero sí ya esto se aprobaba, el Ministerio de Trabajo ya homologaba acuerdos de este tipo bajo todos los gobiernos, repito, bajo todos los gobiernos, incluidos el kirchnerista, los kirchneristas. Todo eso obviamente atenta contra los salarios de los obreros, ¿sí? Porque la hora extra es efectivamente un elemento que permitía a los obreros, sacar un poco más de salario, que con esto se eliminaría. Otro elemento que atenta contra los salarios es el tema de las cuentas sueldo. ¿Por qué? Porque en el DNU se habilita a los bancos a cobrar por las cuentas sueldo, ¿sí? Es decir, hasta ahora las cuentas sueldo tenían que ser gratuitas, no podían cobrar los bancos por las operaciones, ¿sí? Por las cantidades de extracciones, etcétera, que en una cuenta común se cobran, y eso se elimina, por lo tanto habilita a los bancos a poder cobrar y recaudar por esa vía, obviamente una ofrenda a los bancos,
pero que la tenemos que poner los trabajadores. Adicionalmente también, ya que estamos, les regala la posibilidad de tener cuenta sueldo o de depositarse los sueldos en cuentas de entidades no bancarias, que esto claramente es para Galperín, el amigo de Milei, y los otros empresarios de fintech, amigos de Milei. Otro conjunto de cláusulas del DNU, de la ley Ómnibus y de otros decretos, sobre todo el decreto que sacó para los empleados públicos, apuntan a que avancen los despidos, ¿sí? Los despidos ya vienen avanzando, ya hay muchos despidos en el sector privado, ahora se sumaron todos los despidos en el sector público, ahora vamos a ir a eso, pero en general el espíritu de toda la normativa y en particular del DNU es facilitar los despidos, que las empresas puedan despedir más fácilmente, con menor costo, ¿sí? Sin que eso les implique un juicio laboral, que les salga plata, digamos, por el proceso judicial, de abogados, etcétera, y sobre todo porque después en general terminan pagando indemnización, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que plantea el DNU es, por un lado, y principalmente la reducción del cálculo indemnizatorio, ¿sí? O sea, la indemnización se calcula a grandes rasgos un mes por año de trabajo, ¿sí? Eso como muy general. Lo que fue sucediendo a lo largo de las distintas reformas que se dieron a la ley de contrato de trabajo es que ese cálculo se fue restringiendo, por lo tanto haciendo que se disminuya la base de ese cálculo, o sea, lo que se considera como un salario, o el mejor salario por año trabajado. Entonces, por ejemplo, lo que plantea ahora es que se excluya del cálculo indemnizatorio el aguinaldo y otros conceptos que se pagan semestralmente o anualmente. Y además se disminuye el piso del salario base para la indemnización, que antes tenía que ser mínimo de un sueldo, ¿sí? Y ahora la base tiene que ser mínimo, el mínimo es del 67% del salario mensual, ¿sí? Esto es básicamente la principal forma en que se fue disminuyendo el cálculo indemnizatorio, ¿sí? Porque se pasó de que el piso tenía que ser de 2 salarios, pasó a 1, ahora pasa el 67%. Bien. Entonces, con todo esto hace que busca que las indemnizaciones por despido, que recordemos, las indemnizaciones se pagan cuando el despido es injustificado, ¿sí? Se reduzcan. Y entonces a la patronal le salga más barato despedir injustificadamente, ¿sí? O sea, despedir por despedir. Pero además se suma otro elemento que es bastante polémico, que es el fondo de cese laboral. El fondo de cese laboral es algo que ya rige y que ya existe para la industria de la construcción. Es un reemplazo de la indemnización que impuso Onganía, ¿sí? En ese momento, bueno, en la industria de la construcción lo dirigía Coria, un burócrata de la UOCRA, obviamente amigo de Onganía. Los obreros de la construcción están por fuera de la ley de contrato de trabajo, tienen su estatuto, y ahí aparece el fondo de cese laboral, que básicamente es que al trabajador se le retiene un porcentaje del salario, sí, un 8% en el caso del DNU, que se le va acumulando mensualmente en una cuenta, y cuando se extingue la relación laboral, el trabajador se lo lleva, ¿sí? Eso está fundamentado para la industria de la construcción en el hecho de que el trabajo en la construcción es temporal, porque, bueno, la obra empieza, termina y se termina el contrato de trabajo. Entonces, eso, digamos, permite que los trabajadores, bueno, se lleven una indemnización al finalizar el contrato de trabajo, al finalizar el trabajo, pero obviamente también, sobre todo, permite que, bueno, si el empleador lo quiere despedir, lo despide y no tenga que pagar indemnización, ¿sí?
porque en realidad cuando un contrato de trabajo se extingue no correspondería a una indemnización, sino que simplemente se extingue porque se termina, por ejemplo, en un contrato temporal, con lo cual en realidad el fondo de cese está más pensado para reemplazar las indemnizaciones cuando corresponde, que son, digamos, en los despidos injustificados, ¿sí? No en los despidos justificados, ¿no? Y supone un ahorro para la patronal, porque no va a pagar lo mismo por una indemnización que con el fondo de cese laboral. Obviamente va a pagar menos con el fondo de cese laboral, ¿sí? Hubo algunas quejas de algunos empresarios pymes y también algunos economistas planteando que bueno, esto en realidad va a encarecer porque vos justamente el fondo de cese lo tenés que pagar por todos los empleados y en realidad la indemnización, digamos, no te la tenés por qué pagar a todos los empleados, ¿no? Entonces parece que hay ciertas quejas por este elemento, pero bueno, dicen que van a aumentar los costos, pero la realidad es que esto, digamos, se descuenta del salario del trabajador, por un lado. Y por otro lado, esto no es obligatorio, solamente va a aparecer en los sectores que se acuerde, que se firme esto por convenio, ¿no? Y no es casual que sea Cavalieri el primer interesado en firmarlo, Cavalieri de construcción, porque junto con construcción, comercio de Cavalieri es de los gremios con mayor nivel de empleo en negro, ¿no? Entonces, evidentemente, el mayor nivel de empleo en negro hace que haya más juicios por trabajo en negro, etcétera, y esto, bueno, viene a de alguna forma buscar alentar el blanqueo de trabajadores, etcétera, etcétera, cosa que evidentemente no va a suceder. ¿Por qué? Porque la construcción es uno de los sectores que tiene más trabajo en negro y el fondo de cese laboral rige, como dije, ¿no? De la década del 60, y el empleo negro en construcción sigue subiendo, con lo cual esto no frenó el trabajo en negro. Con lo cual, bueno, dudosamente vaya a colaborar en eso, ¿no? Por otro lado, el gobierno, en el Estado, el gobierno empezó ya a despedir trabajadores y arrancó por los trabajadores más vulnerables, que son los contratados, ¿sí? Por un decreto, decretó que los contratos firmados en 2023 no se renueven y que todos los contratos en el Estado se renueven, los anteriores a 2023, quienes vienen de antes, se renueven solamente por 3 meses y que entran, en revisión y en auditoría para ver, bueno, si van a ser renovados o no, con lo cual es esperable que haya todavía más despidos. La realidad es que los contratos en el Estado vienen creciendo hace décadas, ¿sí? Crecieron muchísimo con los gobiernos kirchneristas, llegan a ser casi el 20% de la planta, por lo menos en la administración pública nacional, y el gobierno anterior había prometido los pases a planta, porque no es que entraron en el último año, en el último gobierno, hay gente que está hace décadas y hace muchísimos años contratada, o sea, con contratos que todos los años se le renuevan. Se había prometido pases a plantas masivos. Los que supuestamente se iban a abrir no era algo masivo, pero se iba a abrir un buen número. Eso se concretó en un porcentaje muy bajo, con lo cual, bueno, de vuelta quedaron un montón de compañeros en una situación muy vulnerable a los despidos. Pero la realidad es que no va a quedar solamente en los contratados, porque lo que busca el gobierno es avanzar también sobre trabajadores de planta, ¿sí? En la ley ómnibus, ¿no?, aparece la idea de que, bueno, el Poder Ejecutivo puede centralizar, fusionar, transformar, reorganizar, disolver o suprimir o intervenir también órganos
estatales, entidades descentralizadas, etcétera, etcétera, con la única exclusión de las universidades nacionales, es decir, por lo menos respeta la autonomía universitaria, y plantea también que podrá disponer del pase a disponibilidad o baja del personal de los órganos intervenidos, en el caso de las intervenciones, cualquiera sea su modalidad de contratación. ¿Sí? Es decir, no es que simplemente va a no renovar contratos, sino que piensa avanzar más allá. Además, también con el Omnibus busca modificar la ley de empleo público y crear el Fondo de Reconversión Laboral del Sector Público Nacional, en donde básicamente se plantea que por 12 meses los despedidos pasan a una situación de disponibilidad, en donde van a recibir una remuneración, capacitación, asistencia técnica, etcétera, para tratar de conseguir trabajo en otro lado, ¿no? Y que si, bueno, después de esos 12 meses no se logra reinsertar el trabajador, bueno, va a quedar extinta la relación laboral y va a recibir una indemnización. Pero evidentemente buscan avanzar sobre el empleo público y no solamente sobre los contratados, que son el sector más vulnerable y por lo tanto sobre el primero que avanzan, sino sobre el conjunto de los trabajadores. Un último grupo de cláusulas que vamos a ver tienen que ver con este elemento represivo que mencionaba al principio. Hay muchas modificaciones que lo que buscan es disminuir la conflictividad y sobre todo avanzar en el ataque de activistas dentro de los lugares de trabajo, ¿sí? Y también limitar en general la actividad sindical. Hay también cierto ataque a la burocracia, pero que, vamos a ver, yo creo que también hay una utilización de esto como herramientas de negociación. Bien, por un lado se busca limitar las asambleas en los lugares de trabajo, ¿sí? Porque lo que se dice no es que se las prohíbe, pero se dice que no pueden hacerse si van a perjudicar el funcionamiento normal de las actividades de la empresa, con lo cual en los hechos y prácticamente, prohíbe las asambleas en los lugares de trabajo en horario de trabajo, ¿sí? Porque, bueno, es evidente que si vos haces una asamblea en horario de trabajo y vas a paralizar, la actividad, ¿no? Y eso pasa a estar prohibido por el DNU, que bueno, igualmente ahora está suspendido. También se busca limitar la acción directa, ¿sí? A través de la prohibición de afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante intimidaciones o actos, provocar bloqueos, tomar establecimientos, provocar daños o retener indebidamente a personas. O sea, bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con las medidas de acción directa, ¿no? Digamos, cuando los conflictos escalan en el enfrentamiento, ¿no? También, bueno, el piquete, etcétera. Y además se agrega como causal de despido cualquiera que lleve adelante alguna de estas acciones, como los bloqueos, ¿no? Es decir, se agrega como causal de despido con causa justa, ¿sí? O sea que se puede despedir a ese trabajador o esos trabajadores con causa justa, es decir, sin pagar la indemnización ni nada, simplemente probando que participó de alguna de estas acciones. Bien. Además, se prohíbe la reinstalación de trabajadores en caso de un despido discriminatorio, ¿sí? Es decir, si en un juicio laboral por despido, ¿no? Se prueba que hubo un despido discriminatorio, que el despido fue por discriminación, sea por, dice, etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o gremial, ¿sí? El juicio, esos juicios si se ganan, bueno, en ese caso el empleador tiene que pagar una indemnización agravada del 50% más de la indemnización normal, y si es muy grave incluso puede duplicarla, ¿sí? Pero
se agrega, ¿no?, con el DNU, que el despido dispuesto en todos los casos producirá la extinción del vínculo laboral a todos sus efectos. ¿Por qué se agrega esto? Porque muchas veces en los juicios laborales por discriminación que los llevaban adelante activistas que eran despedidos justamente por su actividad gremial dentro de los lugares de trabajo, esto se da mucho en el sector privado, en donde hay un control más férreo y de estos despidos muchas veces, bueno, participa la burocracia. Cuando esos juicios se ganaban, se lograba mostrar que ese despido era por la actividad gremial del trabajador, y, digamos, la justicia dictaminaba su reincorporación, su reinstalación en el puesto. Bueno, esto es lo que quieren prohibir, es decir, bueno, yo te despedí por tu actividad, no quiero volver a tenerte dentro de la fábrica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una fábrica. Entonces, con esto se corta esa posibilidad de que la empresa tenga que reincorporar al trabajador. Sí. Y además de este elemento, aparece un artículo en el DNU ligado a la restricción del derecho a huelga, ¿sí? ¿Por qué? Porque se amplían el listado de actividades que son declaradas como servicios esenciales y que por lo tanto se les limita el derecho a huelga, y se agregan también actividades llamadas trascendentales, ¿sí? Las esenciales tenían que garantizar en una huelga el 75% del funcionamiento de la actividad, ¿sí? De servicios mínimos, y en las trascendentales se tiene que garantizar el 50%. ¿Sí? Es decir, eso, bueno, empieza a limitar el derecho a huelga. Y entonces ahí se limita, serán una serie de actividades, las voy a leer, son un montón, de petroleros, estaciones de servicio, transporte, telefonía y telecomunicaciones, aeronáuticos, puertos, docencia inicial, primaria y secundaria, aduana, migraciones, comercio exterior, producción de medicamentos, transporte público, radio y televisión, industria siderúrgica, aluminio, cementera, química, alimenticia, bancos, minería, hoteles y gastronomía, comercio electrónico, actividades que produzcan bienes exportables. Bien, sí, bueno, como se ve, prácticamente en casi todas las actividades hay muy pocas que uno pueda pensar que quedan por fuera de esta declaración de servicio esencial o trascendental. Algunas son claramente, no, digamos, es difícil mostrar que son esenciales o trascendentales, ¿no? Como el comercio electrónico, bueno, la siderurgia, el aluminio, etcétera. Bueno, claramente son, bueno, para los amigos de Milei, que les cuida que los trabajadores no le hagan huelga, ¿no? Pero bueno, es una clara limitación al derecho a huelga en actividades que, digamos, difícilmente pueda uno razonablemente fundamentar que son esenciales, ¿no? Bueno, son esenciales claramente para los empresarios que necesitan cuidar su ganancia. Y por otro lado hay dos medidas que apuntan de alguna forma a debilitar a los sindicatos, ¿no? Y con eso buscan atacar al conjunto de la clase, que tienen que ver con la eliminación del aporte solidario y la desregulación de las obras sociales. Bueno, el aporte solidario básicamente es algo que cobran los sindicatos a los trabajadores no afiliados, ¿sí? Se les cobra un porcentaje, que no es el mismo porcentaje que se le cobra a los afiliados, es menor, pero supuestamente se los cobra por los beneficios que reciben por la negociación colectiva, etcétera, etcétera. Bueno, eso se impone y el gobierno con el DNU lo eliminaba, ¿sí? Decía que para poder cobrarlo había que tener un consentimiento explícito y por escrito de los trabajadores. Igualmente, al margen de que el DNU ahora está suspendido, ya el gobierno había vuelto atrás con lo del aporte solidario, con una resolución de la Secretaría de Trabajo que planteaba, por un lado, que la eliminación del aporte solidario no era retroactiva, es decir, era para los nuevos trabajadores, entonces los que ya se lo estaban cobrando se los iban a cobrar, pero además que cuando el trabajador, digamos, firmara el primer recibo de sueldo, bueno, ya, digamos,
eso era suficiente prueba de consentimiento y que por lo tanto, bueno, ya se podía cobrarle el aporte solidario, con lo cual en la práctica, bueno, no lo eliminaba, ¿no? Y esto apareció después de las quejas de Cavalieri, que fue a hablar sobre el fondo de cese laboral y sobre este punto. Por eso, evidentemente, creo que era un punto que ponen para negociar con los sindicatos, lo mismo que con el tema de las obras sociales, ¿sí? Digamos, las empresas de medicina prepaga ya podían recibir los aportes de las obras sociales, pero bueno, tenían que hacerlo de forma tercerizada a través de alguna otra obra social. Esto ahora se elimina, esa tercerización, ellas pueden entrar directamente, pero no van a tener el mismo trato que las obras sociales, no porque vayan a tener un peor trato legal, sino al contrario, porque el régimen de sanciones por incumplimiento pasa a ser distinto para las obras sociales y para las prepagas, y es decir, van a ser, digamos, más elevadas las multas y las sanciones para las obras sociales que para las prepagas que, digamos, incumplen. Para las obras sociales, digamos, se mantiene la figura de la intervención, digamos, se las puede intervenir, y a las prepagas no. Yo de vuelta creo que quizás esto puede llegar a ser un elemento de negociación. Esto de todas formas va a afectar a obras sociales de gremios más chicos que aparecían como intermediarias y que no tienen, digamos, mucha fuerza en general para imponerse. Los gremios más grandes en general tienen obras sociales más grandes y además captan también, por ejemplo, gente del monotributo y demás, con lo cual, bueno, y además tienen sus propias prepagas, ¿no? En general. Así que, bueno, quizás aparezca un elemento de negociación o algo que no necesariamente modifique tanto la cuestión para las obras sociales, sí, bueno, obviamente para las empresas de medicina prepaga es un negocio muy importante. Estas son en general los principales elementos que aparecen en el paquete de reforma laboral, que como vimos principalmente estaba en el DNU, pero también aparecen algunos elementos en la ley ómnibus y en otros decretos, sobre todo que apuntan a atacar a los trabajadores estatales, ¿no? Como vimos, es un DNU, digamos, de una reforma laboral que está hecha a medida de los empresarios, ¿sí? Que liberaliza los negocios de los empresarios, ¿sí? Y todas las desregulaciones van a favor de los empresarios y van, digamos, en perjuicio de los obreros, porque a los obreros se les restringen derechos, se les restringen libertades, y por el contrario se le dan más libertades a los empresarios, a la burguesía, para aumentar la explotación, ¿sí? Para darnos otra vuelta de tuerca a la explotación. Está hecho, digamos, a imagen y semejanza de las demandas de la burguesía, a tal punto que, como mencioné, se dice que trabajó en la redacción el estudio de abogados de Funes de Rioja, que es el titular de la UIA, y de hecho él esto no lo admitió ni lo negó, pero sí dijo que se aparece en el capítulo laboral muchos de los elementos que ellos habían escrito en el libro blanco de la UIA, que justamente hablaba sobre las necesidades de reforma laboral, que, bueno, básicamente recolectaba los principales puntos que aparecen en el DNU, ¿sí? Como dije, esto no va a traer ninguna solución para los trabajadores. Claramente no va a mejorar la calidad del empleo en la Argentina, no va a mejorar los salarios, no va a disminuir el empleo en negro ni aumentar el trabajo registrado, porque es más de lo mismo, porque esto ya se hizo y no cambió nada, al contrario, las cosas empeoraron. Trabajo en negro creció, la precarización creció, ¿sí? Los salarios disminuyeron y los trabajadores en negro están todavía en peores condiciones, ¿sí? Que los trabajadores en blanco, con lo cual, digamos, no es muy inteligente esperar resultados distintos haciendo lo mismo, ¿sí? Al contrario. Entonces, no
no podemos esperar ni creer que esto va a ir en beneficio de los trabajadores, ni que esto es una modernización laboral, es simplemente buscar desregular para favorecer a que la burguesía pueda bajar sus costos laborales y aumentar la explotación, eliminando, ¿sí?, regulaciones que le generaban mayores costos y que obviamente van en perjuicio del conjunto de la clase obrera, ¿sí?, de los trabajadores en blanco privados, de los trabajadores estatales, de los trabajadores en negro, de los monotributistas, de los contratados, de todos, ¿sí? Acá se ataca a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la burguesía necesita dar una nueva vuelta de tuerca en la explotación, necesita y busca relanzar el capitalismo argentino, ¿sí?, salir de la crisis, aumentar sus ganancias sobre la base de una mayor explotación de los trabajadores, ¿sí?, que básicamente implica peores condiciones de trabajo, peores condiciones de vida, peores salarios, ¿sí? Es evidente que esto no es un ajuste sobre la casta, ¿sí?, es un ajuste sobre los trabajadores, es todo lo contrario de lo que Milei dijo. Yo por lo menos no estoy sorprendida, pero bueno, quizás alguno le creyó. Y la realidad es que está viniendo a ajustar más todavía a los trabajadores, porque esto está dentro de otras medidas que también están ajustando a los trabajadores, porque la devaluación, la inflación, el aumento de tarifas, de precios en general, está afectando de forma terrible, está afectando a todos los trabajadores, sobre todo a los que ni tenemos paritaria, ni nos prometen que nos van a congelar los salarios, ¿sí?, a los estatales, pero en general los salarios vienen atrasados y no se está convocando paritarias para recomponerlos frente a la tremenda inflación, o por lo menos para recomponerlos a nivel que está afectando la inflación. Entonces es un ataque de conjunto, ¿no? Y frente a eso, ¿qué podemos esperar de la burocracia, de la CGT y la CTA? Y no mucho, y ya están dando muestras de eso. La CGT presentó ahora el amparo, que tuvo lugar, pero que no es definitivo, ¿no? Y llamó un paro recién para fines de enero, tranquilos, ¿no? Digamos, no está pasando nada grave. La CTA lo mismo, incluso en el estado en donde ya están avanzando los despidos, UPCN brilla por su ausencia. ATE también se está tomando las cosas bastante tranquilos, recién para el 15 llamó a una jornada de lucha muy desarticulada, en cada lugar más o menos fíjense qué hacen, por provincia, no mucho más, pero no parecen estar a la altura del ataque que estamos viviendo, ¿sí? De hecho, los estatales dijeron que se van a congelar los salarios, están despidiendo gente y, bueno, no parece haber una reacción acorde a el ataque que estamos recibiendo, ¿no? Entonces es evidente frente a esta situación que es necesaria una instancia de organización independiente de los trabajadores, ¿no?, independiente de estas direcciones sindicales que nos van a llevar a otra derrota, ¿sí? Los trabajadores venimos de derrota en derrota con estas direcciones sindicales. Entonces es evidente que es necesario construir otra dirección y, sobre todo, frente a la urgencia, organizarse de forma independiente, ¿sí?, para dar la pelea e intentar frenar este ataque brutal que estamos sufriendo. Pero más importante que eso es que también empecemos a discutir políticamente, no nos podemos quedar solamente discutiendo sindicalmente, porque uno puede ganar una lucha sindical, pero después viene otro gobierno, otro ataque, y uno siempre está corriendo de atrás, porque efectivamente la Argentina está en una crisis y en la medida en que esa crisis se mantenga, continúe, no se resuelva o se resuelva parcialmente y luego regrese, hay que discutir otra salida, hay que discutir cómo sacamos la Argentina adelante, pero no bajo estas direcciones políticas que nos trajeron hasta acá, con esta clase social que nos gobierna y que busca
resolver la crisis con mayor miseria para la clase obrera. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos un programa que ponemos a debate, Argentina 2050, que pueden descargar y leer gratuitamente. También tenemos varios videos en donde se explican distintos puntos que también pueden ver en el canal, y que está abierta a la discusión, pero es importante también empezar a discutir esto, ¿sí? Porque si no, vamos a un ataque tras otro, ¿sí? Es decir, como dije, todos los gobiernos han atacado las conquistas obreras, hemos ido derrota tras derrota con estas direcciones sindicales que han apoyado a muchos de los gobiernos que nos han atacado y que nos llevan a que cada vez suframos peores condiciones de vida. Por eso, los invito a leer Argentina 2050, a discutirlo y a dejar sus opiniones. Hasta acá llegamos, probablemente vaya a haber más novedades sobre todos estos temas, así que quizás la próxima columna sea una actualización de esta, y si no, también seguiremos con varios temas que quedaron en el tintero de otras veces que comenté, de columnas que tengo pensadas, pero a veces la realidad hace que tengamos que ir comentando cuestiones de coyuntura, y en este caso iba viendo cada vez más novedades, así que esta columna llega hasta acá. Cualquier novedad probablemente la actualicemos la próxima. Igualmente, si quieren dejar sugerencias, comentarios, preguntas, pueden dejarlas, que las vamos a ir viendo y respondiendo en la medida de lo posible, y si no, quizás también en algún videito. Les agradezco a los que llegaron hasta acá y nos vemos la próxima.